Tengo 58 años, soy profesora de pintura y llevo casi una década viviendo con una disciplina que yo misma me impuse como si fuera una penitencia voluntaria. Vivo en Guadalajara, la ciudad de los barrancos y las bugambilias, donde el aire huele a tierra mojada cuando llueve y a polvo caliente cuando no. Mi nombre es Elena Vargas. Soy viuda. Y hasta hace muy poco, era una mujer que había decidido, de manera consciente y casi orgullosa, no permitirse ninguna locura. Ningún desvío. Ningún momento de debilidad que pusiera en riesgo la vida ordenada que había construido con tanto esfuerzo después de la muerte de mi esposo Rodrigo. Pero debo ser honesta, no siempre fui así. En mi juventud era una mujer que amaba pintar figuras masculinas del natural, y me justificaba diciendo que era puro interés artístico. Y puede que lo fuera, en parte. Pero también era algo más. Era el placer de mirar, de capturar en el lienzo la curva de un hombro, la tensión de un brazo, la historia que cada cuerpo cuenta sin pronunciar una sola palabra. Después de que Rodrigo murió, ese placer quedó enterrado bajo capas de duelo, de responsabilidades, de clases y alumnos y olor a pintura al óleo. Mi mundo se redujo a los colores, los bastidores y los alumnos silenciosos que temían perturbar mi paz. Era una vida digna. Serena. Completamente muerta por dentro. Todo cambió a principios de septiembre, cuando el otoño apenas comenzaba a tocar las hojas del jardín central de la escuela con sus primeros dedos dorados. Yo preparaba mi taller para una nueva clase de figura humana. El espacio olía, como siempre, a aceite de linaza y a ese polvo suave que se acumula en los lienzos viejos. Mis alumnos habituales fueron ocupando sus lugares, mujeres de mediana edad con blusas floreadas, un par de jubilados entusiastas que llevaban semanas intentando dominar el claroscuro, y una chica joven que nunca hablaba pero que tenía un talento extraordinario para el retrato. Entonces la puerta del taller crujió. Y entró él. Se llamaba Emiliano. 26 años. Alto, con una complexión delgada pero definida, el pelo oscuro ligeramente despeinado como si acabara de levantarse o como si simplemente no le importara. Llevaba una camiseta de manga larga arremangada hasta los codos y unos jeans desgastados. En el cuello un tatuaje en letra cursiva que decía, «Ama con fuego, y el infierno te parecerá fresco». Desde el primer momento me pareció alguien que había salido directamente de las páginas de una novela latinoamericana de los años 70. Uno de esos personajes que traen caos consigo sin proponérselo, o quizás proponiéndoselo perfectamente. Sin esperar invitación, tiró su mochila sobre la silla más cercana y se sentó justo frente a mi caballete con la comodidad de quien ocupa un lugar que ya le pertenece. «Elena, ¿verdad?», dijo arrastrando las vocales con una cadencia que mezclaba descaro y cierta ternura calculada. «Soy Emiliano. Me alegra mucho ser tu alumno». Estuve a punto de atragantarme con el café que sostenía en la mano. ¿Elena? ¿Quién le había dado permiso de llamarme así? Mis alumnos siempre me llamaban profesora Vargas. Los más atrevidos llegaban a decir simplemente profesora, pero nunca antes del segundo mes. Y este muchacho me miraba con una sonrisa de medio lado como si lleváramos años compartiendo tardes en algún patio de Colonia. Profesora Vargas, lo corregí, con una calma que me costó más de lo que aparenté. Bienvenido al curso. Espero que venga con disposición para trabajar con seriedad. Para eso siempre estoy listo, respondió Emiliano. Y en su voz había algo ambiguo, algo que flotaba entre lo inocente y lo absolutamente intencionado, que me hizo preguntarme si se refería a la pintura. Sentí que el calor me subía a las mejillas, y me giré hacia el pizarrón con fingida urgencia. Desde ese momento en mi vida ordenada y predecible comenzó una pequeña tormenta personal. O quizás el inicio de una aventura. Todo dependía del ángulo desde el que se mirara. Emiliano resultó ser, como artista, bastante mediocre al principio. Sus trazos eran angulares, casi violentos, como si quisiera expresar no la forma sino la emoción que lo agitaba por dentro. Pero el problema no era su habilidad con el pincel. El problema era la manera en que me miraba cuando yo pasaba por su lado revisando los trabajos. Su mirada no era descarada ni agresiva. Era lenta. Pensativa. Como si estuviera evaluando no solo mi ropa sino todo lo que había debajo, y al mismo tiempo algo más profundo que eso, algo que yo misma había olvidado que tenía. Yo fingía no notarlo. Pero por dentro todo hervía con una mezcla de sentimientos contradictorios.
Y lo más inquietante, lo más desconcertante de todo, era que esos sentimientos no me resultaban desagradables. Un día ordinario, mientras yo estaba frente a mi caballete añadiendo los últimos trazos a un boceto, él apareció como surgido de la nada. Se acercó demasiado. Su codo casi rozó mi brazo. Pude sentir el aroma suave de su colonia mezclado con un rastro de tabaco o de cuero de su chamarra. Haciendo como si quisiera mostrarme su bosquejo, se inclinó hacia mí y en voz baja, casi al oído, me preguntó algo que me hizo el corazón saltar. Elena, ¿cómo debe caer exactamente la sombra en la cadera? Porque ahí donde está la curva, hay algo muy expresivo. Estuve a punto de soltar el pincel. Expresivo. En su voz había una burla apenas disimulada. Pero sus ojos estaban serios. Solo en las comisuras de los labios vivía esa sonrisa mínima, casi imperceptible. Me aclaré la garganta para ganar tiempo y empecé a explicar algo sobre las leyes del claroscuro. Pero en mi cabeza bullían pensamientos completamente distintos. Por ejemplo, ¿cómo se atrevía este muchacho, que podía ser mi hijo, a hablarme así? ¿Y por qué, en nombre de todo lo razonable, me gustaba? Emiliano, dije, intentando que mi voz sonara severa. La sombra cae según la fuente de luz. Y tú pareces estar mirándome más a mí que al modelo. Él respondió con una carcajada sonora, sin el menor pudor ante los demás alumnos, que se giraron hacia nosotros. Culpable, Elena. Es que tú eres el objeto más expresivo de este taller, declaró con su sonrisa descarada. Puse los ojos en blanco y me alejé hacia otro alumno. Pero por dentro todo había dado un vuelco. El objeto más expresivo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Y por qué yo, una mujer adulta que en su juventud no habría prestado atención a tipos como él, de repente me sentía como una chica de 20 años ruborizándose ante un cumplido? Esa tarde en casa me quedé frente al espejo más tiempo del habitual. Como suele ocurrir, la mirada empieza a evaluar el reflejo y se cuela ese pensamiento: aún estoy bien. A mis 58 años había conservado algo. No era una modelo de revista, claro. Pero mi figura seguía siendo compuesta y mis ojos, como decía Rodrigo, guardaban una profundidad en la que uno podía perderse. Me puse un vestido viejo que recordaba de cuando bailé en la boda de mi mejor amiga Consuelo, y mientras giraba frente al espejo me di cuenta de que las palabras de Emiliano podían ser ciertas. Que en mí había, en efecto, cierta expresividad. Ese pensamiento era peligroso. Como el primer sorbo de vino después de una larga abstinencia, mareaba, subía a la cabeza y empujaba hacia los actos impensados. Me reprendí, cambié el vestido y traté de dormir. Pero el sueño no llegó. En mi mente se formó la imagen de Emiliano de pie en el taller, con su tatuaje inevitable y su sonrisa descarada, mirándome como si conociera todos mis secretos más guardados. Y para mi sorpresa, eso me gustaba. En la siguiente clase volvió a estar cerca. Los alumnos pintaban a una modelo joven envuelta en una tela larga que cubría exactamente lo necesario para no incomodar al público. Yo recorrí el salón dando indicaciones y me detuve junto a Emiliano. Su dibujo, como siempre, tenía esa caótica energía particular, pero también una vitalidad que los trazos académicos raramente transmiten. Emiliano, dije. Otra vez vas por tu propio camino. ¿Dónde está la perspectiva? Él se giró y su rodilla, accidentalmente o no, rozó la mía. La perspectiva, profesora Vargas, es tan convencional, respondió mirándome directamente a los ojos. Yo intento atrapar el instante. ¿Sabe cómo gesticula usted cuando explica? Es hipnótico. Sentí que la sangre me llegaba a la cara. Hipnótico. ¿Qué se permitía? Pero en lugar de reprenderlo, escuché mi propia voz decir: si tanto hipnotizo, quizás debería posar yo misma. Algunos alumnos contuvieron una risita. Emiliano arqueó una ceja con genuina sorpresa. Profesora Vargas, eso sería, calló un instante buscando la palabra justa. Legendario. Solté una carcajada intentando ocultar mi vergüenza, pero por dentro ardía. ¿Qué me estaba pasando? Yo, Elena Vargas, profesora con 30 años de experiencia, coqueteando con un muchacho que probablemente escuchaba reggaetón y tomaba bebidas energéticas. No podía anticipar lo que vendría. Pero una cosa era absolutamente clara: Emiliano había despertado algo en mí que llevaba años enterrado, y yo no tenía intención de volver a sepultarlo.
La mañana siguiente comenzó con el ritmo habitual. Llegué al taller con tiempo, preparé todo lo necesario, acomodé las figuras de yeso. Entonces escuché el chirrido de la puerta. Emiliano entró sosteniendo un envoltorio de papel craft atado con un cordón de yute, como si acabara de salir de alguna tienda de artesanías del centro histórico. Elena, esto es para ti, dijo extendiéndome el envoltorio con esa sonrisa descuidada que revolvía todo por dentro. Para mí, respondí sin poder ocultar la sorpresa en mis cejas levantadas. Emiliano, ¿a qué se debe esto? Sin motivo especial, respondió encogiéndose de hombros. Ábrelo. Desaté el cordón con cuidado y desenvolví el papel. Lancé un pequeño grito ahogado. Era un retrato. Mi retrato. Estaba representada recostada en el viejo sillón de cuero que descansaba en el rincón del taller. Los hombros cubiertos con una manta ligera, pero uno quedaba descubierto, y la piel parecía iluminarse bajo la luz suave de una lámpara. La manta caía levemente insinuando la curva del pecho. Pero todo estaba ejecutado con una delicadeza tan exacta que no había ni un asomo de vulgaridad. Mi cabello, habitualmente recogido en un chongo severo, en el retrato caía libre sobre los hombros. Y los ojos, esos ojos miraban con una sonrisa a medias, atrevida y enigmática, como si la mujer del retrato guardara un secreto y no tuviera ninguna intención de compartirlo. No era simplemente yo. Era una mujer que no temía ser deseada, que disfrutaba cada instante. Una mujer que, siendo honesta conmigo misma, hacía mucho tiempo había dejado de ser yo. No pude encontrar palabras. Solo pronuncié su nombre en voz baja. Emiliano. ¿Qué es esto?, murmuré intentando procesar lo que tenía frente a los ojos. Él se acercó, reduciendo la distancia entre nosotros. «Eres tú», Elena dijo. Y su presencia se volvió tangible. El calor que irradiaba su cuerpo se mezclaba con el aroma suave de su colonia, donde se adivinaban notas de madera y algo cálido y terroso. «Así te veo yo». En los ojos de Emiliano había una certeza inquebrantable, y en esa mirada había algo que hizo que la sangre se me agolpara en las mejillas. El artista no solo había trasladado mis rasgos al papel. Había capturado lo que yo ocultaba con cuidado incluso ante mí misma. Y para mi sorpresa, eso me gustaba. «Estás loco», susurré, intentando esconder el bochorno detrás de una sonrisa irónica. «Esto es demasiado». «No soy así». «Te equivocas». Emiliano se inclinó un poco más, de modo que su aliento rozó mi oído. «Si eres así». «¿Y más?». Una risa nerviosa brotó de mi pecho. Por dentro todo burbujeaba como champán en una copa. Quería contradecirlo, reprocharlo por su atrevimiento excesivo. Pero en cambio seguía mirando el retrato, sintiendo como algo se movía dentro de mí. El dibujo no era solo papel y carbón. Era un espejo que reflejaba a la Elena que yo había enterrado bajo un montón de convenciones y recuerdos relegados a un pasado lejano. La clase transcurrió en una especie de neblina. Hablé con entusiasmo sobre composición, corregí trabajos, di indicaciones. Pero mis pensamientos volvían a Emiliano una y otra vez. Él, como siempre, capturaba con su trazo seguro la figura del modelo de ese día, un señor mayor con camisa holgada. Pero yo sentía que su mente estaba lejos del modelo. Estaba en mí. Y para ser completamente honesta, la mía estaba en él. Cuando los alumnos se fueron, me quedé en el taller. La lluvia arreciaba afuera y encontré excusas para no volver a mi departamento vacío donde solo me esperaban la tetera y el sofá viejo. Me sumergí en la contemplación del retrato que Emiliano me había regalado. Mis dedos rozaron el papel casi sin querer, recorriendo el contorno del hombro dibujado, siguiendo la línea atrevida de esa sonrisa a medias. El chirrido repentino de la puerta me hizo estremecerme. En el umbral estaba Emiliano, levemente mojado con gotas de lluvia en la chamarra. El cabello húmedo pegado a la frente le daba el aire de un personaje de película apareciendo en el momento más climático. «Emiliano», dije sin disimular la sorpresa. «¿Qué haces aquí?». «Olvidé un pincel», respondió, pero en su mirada había algo mucho mayor. Cerró la puerta detrás de él y, pese al ruido de la lluvia, en el taller reinó el silencio. «Un pincel», dije con media sonrisa, cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Y dónde está?». No respondió con palabras.
En cambio comenzó a acercarse despacio, como si me ofreciera la oportunidad de detener lo que estaba por suceder. Yo no me moví. Mi mirada estaba clavada en sus ojos y el corazón latía tan fuerte que parecía a punto de salirse. Se detuvo a un paso de mí, creando una atmósfera de tensión comparable al silencio que precede a una tormenta. Elena pronunció en voz muy baja, casi un susurro. Déjame capturar tu esencia verdadera en el lienzo. Me quedé paralizada. Mi esencia verdadera, pensé. ¿Qué quería decir con eso? En su voz no había ironía. Solo una extraña y casi tierna insistencia. Quise responder algo ingenioso. Algo como, Emiliano, deja de decir tonterías. Pero en cambio simplemente asentí en silencio y, cediendo a un impulso repentino, empecé a desabotonar el vestido lentamente. Los botones opusieron resistencia, como si me recordaran lo descabellado de la situación. Pero no me detuve. El vestido se deslizó suavemente al suelo, dejándome con el frío leve del taller sobre la piel. Emiliano me miró y en su mirada no había ni rastro de la descaro habitual. Había algo distinto. Admiración, mezclada con un sentimiento que me dejó las piernas sin fuerzas. En el cuarto se instaló el silencio cuando él pronunció esa palabra corta, siéntate, señalando el sillón de cuero como si hubiera salido de un retrato antiguo. Yo me dejé caer en él, intentando apartar de mi mente los pensamientos sobre lo absurdo que debía verse esta escena desde afuera. Emiliano tomó el pincel y se acercó, pero en lugar del lienzo, su mirada llena de decisión se fijó en mí. El toque del pincel fue leve, casi imperceptible sobre mi vientre, dejando un rastro frío de pintura. Con más valentía, el pincel se deslizó hacia arriba, haciéndome contener el aliento de manera involuntaria. Luego, lento como trazando no simples líneas sino toda una historia, el pincel rozó mi cadera. Me quedé inmóvil, sin atreverme a romper ese instante frágil, sintiendo como cada uno de sus trazos despertaba algo en mí que había dormido durante años en el fondo de mi alma. Emiliano, empecé, pero la voz me traicionó. Quieta sonó su voz grave, casi hipnótica. Déjame terminar. Pero no terminó con el pincel. Lo dejó a un lado y se inclinó hacia mí, y sus labios tocaron el lugar donde la pintura acababa de pasar. Primero el vientre, luego más arriba, hacia la clavícula, hacia el cuello. No era un simple roce. Era como una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo, despertando cada célula. Cerré los ojos sintiendo como su aliento se mezclaba con el mío, como sus manos cálidas y apenas ásperas se deslizaban por mis hombros. En ese instante dejé de ser la profesora Vargas, viuda y docente. Me convertí simplemente en una mujer que necesitaba desesperadamente sentirse viva. «Estás loco», susurré cuando sus labios se detuvieron junto a mi oído. «Y tú eres fuego», Elena respondió. Y en su voz había una certeza tan absoluta que casi lo creí. Lo que ocurrió entre las paredes de ese taller de arte resultó ser algo mucho más significativo que un incidente pasajero. Fue como despertar de un sueño muy largo. Después de que Emiliano se fue, dejándome con rastros de pintura en la piel y una sonrisa que era imposible ocultar, comprendí que la vida anterior ya no existía. El futuro permanecía incierto y nebuloso. Quizás era solo un juego pasajero. Era muy posible que al día siguiente él olvidara todo y regresara al papel de alumno ordinario. Sin embargo, esa noche Elena se sentía como la protagonista del retrato, atrevida, deseada y llena de vida. Y reconocerlo era lo más hermoso que me había sucedido en muchos años. En la vida de cada persona llegan momentos en que las preguntas pierden importancia, cuando los pensamientos sobre lo correcto, lo apropiado y la opinión ajena pasan a segundo plano. En esos instantes uno simplemente comienza a vivir, con avidez, con intensidad, como si cada respiración pudiera ser la última. Después de esa noche memorable en el taller, cuando Emiliano primero recorrió mi piel con el pincel y luego lo reemplazó con sus labios, entendí que ya no quería seguir siendo la Elena que se escondía detrás de faldas severas y tazas de té. Quería ser la musa. La mujer que inspira y hace latir el corazón más rápido. Y para qué negarlo, me permití serlo. La relación entre la profesora y el alumno creció hasta convertirse en algo más que simples clases de pintura. Después de aquella noche en que el joven dejó rastros de color en la piel de la mujer y sus labios rozaron su cuello, la atmósfera entre ellos se volvió insostenible de tan cargada. Ella, con sus marcas de pintura aún visibles, sentada en el viejo sillón de cuero, lo miraba.
Él estaba de pie junto a ella, mostrando el tatuaje que ya no le parecía tan extravagante, y sus ojos ardían con algo que no necesitaba nombre. Elena pronunció en voz baja, y en su tono había desaparecido la descaro habitual, cediendo el lugar a algo más cuidadoso y profundo. ¿De verdad quieres que esto termine? Ella habría podido decir que sí. Habría podido cortar ese momento y fingir que nada había ocurrido. Pero en cambio negó con la cabeza y extendió los brazos hacia él. Él la tomó por los hombros con manos que temblaban levemente, como si no acabara de creer lo que estaba pasando. Y entonces dejaron de ser simplemente maestra y alumno. Rodeados de lienzos, caballetes, pinceles y pinturas, crearon su propio tipo de obra maestra. No era simple atracción física. Era más bien una danza, una melodía, un trazo brillante sobre un lienzo en blanco. Cada movimiento, cada suspiro formaba parte de algo más grande, inexpresable con palabras. Ella no se sentía solo una mujer. Se sentía una musa inspirando y haciendo latir los corazones. Y esa experiencia superó cualquier obra maestra que hubiera visto en todas las galerías de arte que había visitado en su vida. Después del momento quedaron recostados sobre una manta vieja que habitualmente servía de fondo para los bodegones, mirando el techo. Ella todavía sentía el calor de su cuerpo, captaba el aroma suave de su colonia mezclado con el olor a pinturas. Emiliano se giró hacia ella, apartó suavemente un mechón de cabello de su rostro y dijo: «Elena, ¿sabes? Tú eres como un cuadro en el que se puede trabajar sin fin. Cada vez descubres algo nuevo en él». Ella respondió con una carcajada, aunque por dentro todo temblaba de emoción. «Emiliano, ¿acaso piensas alguna vez en lo que dices?», preguntó, intentando que su voz sonara severa. «¿Para qué pensar cuando se puede simplemente sentir?», respondió él con una sonrisa pícara. Y en ese momento ella comprendió que había caído en una trampa. Porque aquello no era un capricho pasajero. Era algo que se instalaba profundamente en el alma y no dejaba de doler en el buen sentido. Desde esa noche Emiliano se convirtió en presencia constante en el taller. Oficialmente para perfeccionar sus habilidades artísticas, como él mismo argumentaba, y hay que reconocer que realmente progresó de forma notable en el estudio de la anatomía. Con semejante inspiración, ¿cómo no hacerlo? Pero ambos sabían que no se trataba solo de los dibujos. Cada vez que la puerta se cerraba detrás del último alumno, entre ellos surgía algo especial e irrepetible. Una tarde trajo una botella de vino. Barato pero con aspiraciones, como él mismo bromeó. Se acomodaron en un rincón del taller, bebieron vino en vasitos de plástico y conversaron sin prisa. Él habló de su vida, de cómo había escapado de un pueblo en el estado de Jalisco, de cómo había soñado con ser tatuador, pero luego desechó la idea al concluir que tatuar es contar historias ajenas, mientras que en el lienzo todo es mucho más honesto. Ella lo escuchó con atención y pensó: «Dios mío, es apenas un muchacho, ¿qué estoy haciendo?». Pero de repente él la miró, dejó el vasito en el suelo y dijo: «Elena, ¿sabes que tienes ojos como el mar? Tranquilos a primera vista, pero si te fijas bien, adentro hay una tormenta de verdad». Estuvo a punto de atragantarse con el vino. «Emiliano, ¿dónde encuentras esas frases?», respondió con una sonrisa burlona, sintiendo el rubor trepar por sus mejillas. «De las series», respondió con desenfado. Y del fondo del corazón añadió. Y para su sorpresa, ella le creyó sin la menor duda. Cada día vivido junto a Emiliano se presentaba como un boceto fresco y aún sin tocar, a veces ligero como un estudio en acuarela, a veces audaz y expresivo como un trazo de carbón. Y ella encontraba esos apuntes espontáneos fascinantes. Porque de alguna manera la devolvían a los años de su juventud y su despreocupación. Se dedicaban a pintar en todos los sentidos de la palabra. Observando el progreso de sus bocetos, ella no perdía la oportunidad de bromear diciendo que pronto la superaría como pintora, a lo que él invariablemente respondía que ella era su mayor maestra, y no solo en pintura. Y cada vez que escuchaba ese tipo de confesiones, sentía arder dentro de ella un fuego incontenible. No se hacía ilusiones sobre la duración de todo aquello. Le daba quizás una semana, un mes o tal vez hasta la primera lluvia fría de noviembre. Pero en ese momento eso no le importaba en absoluto. Se sentía viva, deseada e inspiradora. Y para qué negarlo, era la obra más hermosa que jamás había creado en el lienzo de su propia vida.